Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a todas horas de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz
y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Señor Jesús. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Palabras fuertes que hoy Jesús nos plantea en la liturgia de la palabra del día de hoy. Y es que en ocasiones reducimos la presencia de Jesús solo al apapacho o a las frases felices que pudieran aparecer en los evangelios. Y cuando se habla de Jesús, se debe de pensar en un horizonte más amplio. Puede suceder que si a Jesús lo reducimos solamente como aquel que me apapacha y me recibe tal y como soy, el hombre puede caer en utilizar incluso ese afecto. Puede ocupar a Jesús solamente para ser aceptado, pero en el fondo no salgo de mí mismo. Y en ese contexto se malbarata, diríamos, se entiende mal, se interpreta mal la acción amorosa de Dios. Yo puedo utilizar a Dios para que me dé reconocimiento de mis prácticas religiosas que hago puntualmente. El profeta Isaías lo señala con mucha fuerza. Son frases muy fuertes las que menciona. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Porque incluso en este malentendido podemos ocupar la presencia de Dios o su fuerza solamente para sentirme bien conmigo mismo. En cuántas ocasiones incluso no nos resulta molesto aquella persona o aquella institución que nos habla siempre de pecado, de arrepentirse,
detestamos. Yo quiero escuchar frases más felices, como si eso llenara el corazón. Yo quiero escuchar frases más amables para que yo me sienta bien conmigo mismo. Pero es frágil esa sensación. Te sentirás bien un momento, pero parece que la presencia de Jesús exige algo más. Y aquí es donde podemos entender esta frase. La presencia de Jesús no es un ungüento para esas partes difíciles de la vida nada más. No es nada más un ungüento. Es también la revelación. La entrada de Jesús en la vida no solamente trae satisfacción personal, no, también trae guerra con aquello que tú no has podido transformar en ti y que no puedes y a veces ni quieres cambiar. Es ahí donde podemos usar a Jesús. El culto se utilizaba tal vez para hacer que las cosas se den a mi placer. Y entonces le doy gracias a Dios porque pues me ha concedido todo y le rindo culto, un culto vacío, porque el centro es la persona. Por eso Jesús es claro en su presencia. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Y debemos de entender esta guerra como ese momento de zozobra, ese momento de intranquilidad, de confrontación, de combate, en el que el hombre se ve inmerso cuando Jesús le revela quién es. No he venido a traer la paz, no es el paliativo para que te sientas bien y continúes con tu vida común y corriente y con tus principios y convicciones, no. Si Jesús entra es para ponerte en combate. ¿Qué cosas, qué experiencias tienes que no has podido cambiar y que tú solito te das razón, tú solito te justificas, tú solito te tranquilizas y de eso le das gracias a Dios? No. Jesús viene a revelarte que en el fondo hay algo más todavía que no te atreves a ver. ¿Cómo entendemos entonces este combate? Y los siguientes versículos nos pueden dar la clave. ¿De qué manera amas a los tuyos? Y entonces, amar a los tuyos por encima de Dios se vuelve peligroso. Amar a los tuyos por encima del Dios que se revela resulta muy riesgoso. Porque ese amor que ha iniciado con buenos sentimientos lo puedes volver control, lo puedes volver chantaje, lo puedes volver aprensivo, lo puedes volver dominador, lo puedes deformar. Hasta el punto de lastimar a aquellos a quien dices querer y que son tu familia. Tal vez porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Esta frase es fuerte y tiene este sentido. Quien ame, dice el texto, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su padre, a su madre más que a mí. Tal vez la presencia de Jesús
pone en combate porque te pone en el lugar adecuado para que ames, diríamos, bien a tus seres queridos. Pero ese es combate, porque Jesús va a venir a revelarte tu propio vicio al amar. Dios viene a revelarte tus propias manías cuando dices amar. Manías que yo creo que a lo largo de la vida has intentado quitar y no puedes, y medio que ahí las disfrazas y así quieres amar, y en el fondo pues solamente utilizas a la persona que dices amar para cubrir tus necesidades, carencias, y cuando ya no te las cubra, arremetes contra la persona. En fin, Jesús viene a revelarte. Por eso el combate es necesario. Por eso el combate es signo de la presencia de Jesús. Su venida trae combate, su venida trae confrontación, su venida trae revelación. ¿Dónde notamos el combate? En la forma de amar a los tuyos. Por encima de Dios vas a deformar el amor. ¿Y en cuántas ocasiones no se te han venido las cosas abajo? Papás a lo mejor que terminan no dejando hacer su vida a los hijos. Papás que a lo mejor abandonan a los hijos. Hijos que terminan no comprendiendo a los papás, aunque decimos amarlos. Bueno, vaya que se necesita el combate, es decir, que Jesús venga y revele mis defectos al amar. Y eso es poner a Jesús por encima del afecto humano, diríamos, que yo pudiera tenerle a mi familia. He traído siempre esta imagen de aquel que dice, con mi familia nadie se mete, y cuando se metan me van a conocer. Pero es la misma agresión que aplica a los miembros de su familia. Cuando se ama más a los parientes, a la familia, más que a Dios, el perdón se te hace imposible. La apertura a los demás se te hace imposible. Vaya que se necesita combate. ¿Y en dónde queda ejemplificado ese combate? Donde tú le dices a Jesús, ven, sé que traes batalla, sé que traes combate para mí. En donde se nota esa aceptación, tomar tu cruz y seguirlo. Hermanos, en este contexto de Mateo, la cruz significará aceptar ese combate que trae Jesús, que te hace que te desmorones de tu poder, de tus manías al amar, de tus falsas formas de amar, de tus equivocadas formas de entregarte, solamente abrazando la cruz, solamente abrazando ese proceso duro, difícil de combate, que significa purificar tu amor, pero solamente en Jesús. Si quieres salvar tu vida, y el texto se vuelve todavía más revelador, si tú quieres hacer tu vida salvándote sin entregarte a Jesús, si tú quieres salvar tu vida, te vas a perder. Si no es que hasta pierdas a los tuyos y te pierdes con ellos y revuelves. O quien pierda su vida por mí, ese la encontrará. Se vuelve de capital importancia tu opción por Jesús, que te indique el camino de la cruz. Hermanos, casi podríamos decir que el culto que podemos profesar es tan vacío si no purificas el amor a los tuyos tomando la cruz, tomando tu cruz. Ahí donde te tienes que humillar, ahí donde tienes que anonadarte, ahí donde tiene que desplomarse tu ego, ahí donde tiene que desplomarse tu autoridad.
Podríamos decir que a la familia se le ama adecuadamente, solo y únicamente desde Jesús. No solo desde la comprensión de los problemas familiares, no solo de, pues vamos a sentarnos a platicar y dime tú lo que no te gusta de mí, yo te digo, lo podemos decir, pero ¿qué hacemos con eso? Si antes no nos hemos abrazado de la cruz para transformar lo mío y soportar lo del otro. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos conceda una entrega, un amor a los nuestros por debajo de Dios. Amemos a Dios por encima de todo y nos vamos a dar cuenta cómo el amor a los nuestros sale purificado, sale adecuadamente, diríamos, porque hemos transitado el camino de la cruz con Jesús, porque hemos vivido combates que nos revelan otra forma de amar a los nuestros. Ya no amamos desde nuestro voluntarismo, porque ellos estén bien, porque mi familia esté bien y yo amo desde ahí. No te alcanza el oxígeno. Vas a amar adecuadamente a los tuyos si transitas por la cruz, si eres humilde para aceptar lo tuyo. Entonces sí, el culto se transforma. Si no, bueno, pues podemos estar viniendo al culto, elevando las manos, pero si no hemos transitado, si no hemos dejado que Jesús nos ponga en combate en nuestro interior, si no hemos permitido que Jesús nos meta en esta guerra, diríamos, de transformación, son cultos que se vuelven solamente ritos fríos, sin decir nada. Pues que Dios nos conceda que al querer amar a los nuestros, antes nos preguntemos, ¿y he transitado la cruz con Jesús? ¿He confiado en Él para que se desmorone todo mi poder, mi ego con el que yo pretendía amar a los míos? Pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda, antes de querer amar a los nuestros, amar a Dios, amar su cruz, amar su camino. Esa es nuestra oración. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos enfermos, para que en medio de la fragilidad, en medio del combate, abracen la cruz como una forma nueva de entender su sufrimiento, como una forma nueva de entender su fragilidad. Concédeles que en medio de la enfermedad y abrazando la cruz, vivan esta experiencia en total comunión contigo, Señor Jesús, que has vivido con nosotros el camino de la cruz. Oremos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, dales fuerza, Señor. Concédeles sentir tu presencia en medio de su desgaste emocional y físico.
Concédeles, Señor, tu presencia para que en medio de su tarea experimenten esta opción por ti. Abracen tu cruz y se den cuenta que al atender al enfermo están abrazando tu cruz. No están buscando su vida, salvar su vida en la comodidad, sino están optando por ti. Y que esta experiencia profunda de fe los restablezca y los llene de fuerza, no solamente para el servicio hospitalario, sino para toda su vida. Oremos. Pidamos al Señor por nuestros hermanos difuntos. Te pedimos por ellos para que, habiendo participado de la muerte, gocen ya del rostro misericordioso, que después de haber vivido el combate en medio de la muerte, esa experiencia que nos pone en combate para ver nuestra vida, dirigir nuestra mirada a ti, se vea colmado por tu presencia amorosa y ellos descansen en paz. Oremos.